buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ivette García y esta noche tengo el gusto de platicar con Luciana Gandini, quien es especialista en asuntos migratorios y nos ayudará a entender cuál es el proceso de reinserción social que están viviendo todos los mexicanos que están regresando a México después de unos 5, 10, 20 años o mucho más en Estados Unidos. Luciana, bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Un gusto estar aquí contigo y con el auditorio. Te agradezco mucho esta conversación y primeramente quisiera saber si nos puedes ayudar a entender esta diferencia entre los términos repatriado, deportado, retornado, porque muchas veces lo utilizamos como sinónimos, sin embargo no es así. Así es. Cuando hablamos de población retornada, nos referimos a cualquier persona que nació en un país, vivió un tiempo en otro país, hay definiciones que definen cuánto es ese tiempo, otras no, y regresan a su país de origen, ¿no? O sea, toda persona que se fue y regresó es un retornado independientemente por qué motivo fue que retornó. Las personas que son deportadas, en realidad la categoría de deportado es una categoría que construye el país que expulsa a su población del territorio. Algunas tienen un correlato jurídico y otras no. En Estados Unidos no le llaman exactamente deportados, pero nosotros en términos analíticos le decimos deportados. Hace unos días hubo un programa contigo sobre el tema de deportación y ahí explicaban que hay dos tipos de deportaciones en el caso de Estados Unidos. Los que se llaman removidos, que en estricto sentido son quienes tienen una orden de expulsión del país, y los retornados, quienes son invitados a regresarse voluntariamente a su país. Sí. Y nos falta la tercera categoría, que es los repatriados. Los repatriados es una categoría que construye, al contrario, el país que recibe a esta población. De acuerdo a la Ley General de Población de México, un repatriado es aquel que vivió al menos 2 años fuera, lo que te decía, a veces se pone algún requisito de estancia o de tiempo de estancia y regresa al país. Sin embargo, para muchos programas y acciones políticas en México, cuando se refiere a repatriado, aluden a las personas que fueron deportados, es decir, no cualquiera que regresa, sino que fue deportado y que ingresó por algunos de los puntos de repatriación oficiales que tiene México, y además que en ese regreso, en esos puntos, se le otorgó una constancia, una cartilla de repatriación, o sea, se hace constar que es una persona repatriada, y esa cartilla para mucho acceso a programa se solicita. Entonces, lo importante es ver que las poblaciones no son exactamente la misma, que la población retornada es todo el que regresó, independientemente de si fue expulsado o no. El deportado es el que fue forzado a regresar y el repatriado es el que ingresa por estos puntos de repatriación. Ahora, históricamente, los gobernantes de Estados Unidos, Clinton, Bush, Obama, ahora Trump, siempre han defendido estas políticas públicas que promueven la expulsión de cierto perfil de mexicanos que residen en Estados Unidos. Sin embargo, ahora vemos un proceso exacerbado con Donald Trump. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, lo primero que hay que decir es que el retorno no es un fenómeno nuevo. Es decir, personas que retornan existieron en la historia centenaria de la relación de migración entre México y Estados Unidos. Siempre que hay gente que se va, hay gente que regresa. Lo novedoso aquí es que tiempo atrás, cuando las políticas eran menos restrictivas en Estados Unidos, cuando las personas podían cruzar de manera más fácil, había menos control en la patrulla fronteriza e incluso al interior de los Estados Unidos, lo que había era más circularidad de la población. Por eso no se hablaba tanto de retorno, aunque en estricto sentido las y los mexicanos regresaban al país, pero se volvían a ir. Lo que ocurrió es que con el tiempo, con el reforzamiento de estas políticas de seguridad y de criminalización, de discriminación de la población migrante, se refuerza el control, entonces la población se mueve menos, es decir, deciden no regresar por las dudas de no poder volver a Estados Unidos, hay menos circularidad y se incrementó la población que es deportada. Es decir, que este retorno lo que ha pasado es que ha adquirido algunas características de mayor grado de involuntariedad, ¿no? O sea, si bien en este proceso histórico siempre había personas que iban y venían, había un mayor grado de voluntariedad, ¿no? Volver a fin de año a la fiesta del pueblo, a regresar a ver a la familia, a buscar a algún primo, algún cuate y regresarse a Estados Unidos. Eso es lo que se disminuye o se acaba en los últimos años e incrementa el retorno forzado o involuntario, ¿no? Ahora, ¿qué nos pudieras platicar respecto de este proceso de reinserción? Muchos de nuestros televidentes tienen familiares en Estados Unidos que después de muchos años, incluso de décadas, están regresando para intentar adaptarse nuevamente a nuestro país.
Bueno, en esto que te comentaba, en este cambio del retorno, podemos decir que hay algunas características que permanecen. Por ejemplo, el retorno históricamente fue más masculinizado que feminizado, y eso tiene que ver con un comportamiento histórico de las mujeres, a permanecer más, digamos, a ser más conservadoras en el proceso migratorio. Es un retorno de edades productivas y reproductivas, es decir, entre los 20, 25 y 60 años, personas que requieren reinsertarse o insertarse en el mercado laboral y personas que además vienen con hijos. Eso ha sido así y sigue siendo así. Algunas características nuevas es que esta población, que tiene relativamente bajos niveles educativos, en los últimos años ha incrementado un poquito el nivel educativo y la calificación en las ocupaciones, la experiencia en Estados Unidos. Se ha envejecido un poquito, pero sigue siendo una población que demanda inserción en el mercado. Y sobre todo lo que te comentaba, y esto me parece que es importante en términos de la reinserción, es que esta fuerza de la involuntariedad, que está dada ¿por qué? Por el aumento de las deportaciones, pero también por personas que no tenían planificado regresar y que quienes regresan, por ejemplo, se deporta el jefe de familia, ¿no? Entonces, la esposa, los hijos, pues también deciden regresar porque queda la familia separada. Entonces, en estricto sentido, el retorno forzado no es solo el deportado, es el deportado y todo un círculo alrededor de personas que también se ven forzadas a regresar. E inclusive aquellos que no tuvieron un familiar deportado, pero que sienten temor a la deportación. Y la deportación implica un regreso inmediato, instantáneo, sin preparación. Entonces, esta es una característica importante del retorno. Estas personas retornadas están regresando en gran medida sin preparar el retorno. ¿Y qué significa sin preparar? Sin tener ahorros a lo mejor para eso. Cuando hablábamos de los retornados hace una década y media atrás, Sí. una década y media atrás, pensábamos en el empresario, en el emprendedor que había ahorrado, que había enviado remesas, que venía a invertir en su comunidad de origen. Hoy el perfil de retornado es otro, es un perfil de retornado mucho con más condiciones de vulnerabilidad, con menos ahorros y menos redes sociales. Y eso tiene que ver con lo que también mencionabas, que es, ¿quiénes son estos retornados? Son personas que hace poco tiempo que estaban en Estados Unidos, pero también personas que llevan décadas en Estados Unidos. Y otro aspecto importante es que están regresando, la experiencia laboral que adquirieron es, en algunos casos rurales, pero en los últimos tiempos la población mexicana en Estados Unidos se ha insertado en el sector servicios, que ha crecido y se ha expandido en todo el mundo, pero en Estados Unidos también. Entonces, está regresando a intentar insertarse en esos nichos laborales, ¿no? Un nicho laboral que tiene características muy precarias en el mercado laboral mexicano, que no es fácil insertarse y que entonces estas personas, lo que sucede es que en este afán por insertarse rápidamente, pues no necesariamente se insertan en un puesto laboral en el cual tienen experiencia, ¿no? Y también la dificultad de ser reconocida la experiencia en Estados Unidos. Muchas veces es una experiencia que no se reconoce por una habilidad formal, por un diploma, por una credencial, y entonces es muy difícil capitalizarla en el mercado laboral. Lo que está ocurriendo es que estas inserciones son precarias, con falta de respeto a los derechos laborales, no se respeta la jornada laboral, e incluso muchas habilidades que podrían ser interesantes para capitalizarlas en el mercado laboral mexicano, pues no se capitalizan porque no son fáciles de hacer. Por ejemplo, ¿Los lenguajes o la tecnología? Exactamente. O sea, el lenguaje quizás es el que más se capitaliza porque muchos, seguramente todos nos habrá tocado, que muchos migrantes retornados atienden los call centers, ¿no? Sí. Porque, bueno, son bilingües por naturaleza. Eso no quiere decir que sea realmente un muy buen trabajo, quizás es un trabajo muy precarizado, de muchas horas, mal pagado, y esa es otra característica de esta población retornada, que comparativamente años atrás sus salarios son muchos menores en promedio, ¿no? Tiene que ver con esta dificultad en la inserción laboral. Ahora, Luciana, ¿cuáles son las principales vulnerabilidades para la población infantil? Pensemos en un niño que vivía en Chicago, que hablaba inglés y que al ser retornado se tiene que insertar a una comunidad en Oaxaca donde tal vez no solo no se habla inglés, sino que no se habla español, se habla algún lenguaje, algún dialecto. ¿Cuáles son los procesos que está sufriendo la comunidad infantil? Si recién decíamos que para la población adulta es difícil, y sobre todo para aquella que muchas veces decimos reinserción, pero para muchas personas es inserción por primera vez. Sí. Hay quienes se fueron antes de tener 18 años a Estados Unidos y nunca participaron en el mercado laboral e inclusive dejaron la escuela
para ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, para muchos es su primera inserción, o en la escuela o en el trabajo. Entonces, si eso es costoso para la población adulta, imaginemos lo que implica para un niño o para una niña que quizás nunca había estado en México, le es idiosincráticamente, culturalmente, idiomáticamente ajeno, y es muy difícil ese proceso de inserción. A eso hay que sumar las dificultades quizás burocráticas, ¿no? O de papeles, que no es menor en el caso de la población retornada, no solo para los niños, pero en el caso particular de niñas y niños, algo que dificultó mucho que se inserten en las escuelas, que quizás es la institución por excelencia para lograr que se inserten en la sociedad, por supuesto, fue el requerimiento que por suerte en el 2015 se quitó del apostillado de los papeles que certificaran en qué nivel educativo estaban, incluso las actas de nacimiento, ¿no? Si estamos hablando de un retorno no pensado, no planificado y no preparado, la gran mayoría de las veces las personas no cuentan con ese papel. Entonces, el hecho de suprimir eso fue un gran avance porque un requisito administrativo estaba negando a las personas y a los niños y niñas de acceder a un derecho básico, que es el derecho a la educación. ¿Y cuáles serían las políticas públicas que están pendientes o las reformas en materia legislativa para poder impulsar esta reinserción? México tiene grandes avances legislativos, y hay que decirlo, ha suscrito a tratados internacionales de defensa de derechos humanos relacionados con las personas migrantes, lo cual es muy importante. Están incorporados en su Constitución, tiene una ley de migración del 2011, una ley de refugio y protección complementaria del mismo año, la reforma de la ley de población, es decir, hay un marco normativo que permitiría y que permite la protección de los derechos de estas personas. El desafío tiene que ver con la implementación de estos marcos, ¿no? Y también con la efectivización de los programas y políticas destinadas específicamente para esta población. El gran programa que se destina a esta población es el de mexicanos repatriados, Somos Mexicanos, que tiene un subprograma sobre repatriados. Las mayores dificultades tienen que ver con los papeles que se solicitan. Originalmente te comentaba al inicio que el repatriado tiene una cartilla de repatriación. Sí. Muchos de estos subprogramas solicitaban la cartilla y además que tuviera un vencimiento no mayor a 6 meses. Es decir, mucha limitación para una población en condiciones de gran vulnerabilidad. Entonces creo yo que algunos de los mecanismos tienen que ver con flexibilizar o facilitar el acceso y otros sí tienen que ver con suministrar protecciones que no hay tanto, como por ejemplo apoyo en términos psicosocial. Esta población necesita mucho apoyo en términos social. El tema de salud mental y migración ha sido relativamente rezagado y me parece que hay que retomarlo para una población en esta condición. Pues Luciana Gandini, sin duda hay muchos temas que se tendrán que seguir revisando. Sin embargo, te agradezco mucho que nos dieras este panorama. Gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches.